Para Alicia Herrero y para mí es un placer estar en esta quinta edición de la Escuela de Verano de la Academia de Artes Escénicas de España y como académicos pues poder compartir parte de un trabajo que realizamos día a día en el Conservatorio Superior de Danza de Valencia. Mi compañera Alicia Herrero es catedrática de danza contemporánea y yo imparto escenificación aplicada al arte dramático en este conservatorio. Por tanto, nuestras experiencias van a ser una hibridación en torno a la experiencia y la relación que tienen las artes escénicas, pero en este caso aplicadas. Y hemos de centrar un poco este tema porque el título de nuestra conferencia tiene que ver con la danza social y la posibilidad y la transformación que tiene esta danza dentro del ámbito de la sociedad y en concreto en un campo acotado de estudio como es Valencia. En primer lugar, me gustaría un poco compartir la danza social dentro de qué ámbitos de estudios podemos incluirla. Y para eso tenemos que hablar de lo que es el arte escénico aplicado. Puede que el término teatro aplicado sea más conocido porque bajo esa terminología hay diferentes nombres, lo mismo que ocurre en la danza, que luego Alicia lo explicará mucho mejor, porque hemos oído hablar, pues, teatro del oprimido, Augusto Boal, teatro de intervención social o teatros aplicados a ámbitos carcelarios o ámbitos de diversidad funcional. Y cada una de esta terminología, pues, va acotando todo un campo de estudio, ¿no? Pero lo que es importante y lo que es fundamental es que este tipo de estudios o de investigaciones empiezan a tener literatura en el ámbito de la investigación a partir del siglo XXI, a partir del año 2000, porque es una literatura que ya nos viene de finales del siglo XX anglosajona y también de trabajos específicos en Canadá y que empieza a generar ya un campo de estudio amplio y en el caso del teatro aplicado la referencia es Tomás Motos, quien ha sistematizado un poco el campo de estudio y un poco ver de dónde viene esta práctica, ¿no? Es cierto que esta práctica nos acerca, parece que sea una innovación del siglo XXI, pero está muy lejos de esa realidad, porque ese ámbito de las artes escénicas aplicadas o el teatro aplicado ya tiene una relación directa incluso con el mundo clásico. ¿Por qué? Pues porque Platón o Aristóteles ya vieron el potencial que tenía la formación de un actor para aplicarlo a otros campos, el campo de la oratoria, de la política, el campo de la comunicación. Y por tanto, diríamos que esos estudios son consustanciales en una serie de herramientas, de técnicas, que pueden ayudar a personas que no tienen por qué decidir que su carrera profesional sea la parte teatral o de danza escénica, y por eso es muy importante un poco de cómo, de esos saberes, del saber hacer, que se pueden desprender técnicas o aplicaciones a otros campos sociales, ¿no? Y en esta línea hemos de decir que los recursos que tanto los bailarines, como los cantantes, como los actores han generado con esa técnica, pueden ser muy útiles a el campo de la intervención social, ¿no? Y en esa línea sí que desde el siglo XXI sí que está más acotada, está más definida, pero bueno, me gusta también echar una mirada hacia el pasado porque ya históricamente se ha tenido en cuenta muy bien la preparación de un actor, una actriz, a la hora de tener habilidades sociales y públicas. No os cuento ya el ámbito de la Iglesia, es decir, el hecho de cómo la retórica, la oratoria o el ámbito pues, de cómo se pronunciaba correctamente un sermón, con toda la parte escénica de comunicar emociones y contenidos, pues esto está al orden del día en todos estos ámbitos, ¿no? Pues hemos de decir que este paraguas ha permitido pues, estudios de investigación centrados en ámbitos más psicoterapia, no es nuestro caso, ámbitos de investigación de integración social, trabajos de diversidad funcional, aplicada a la educación. Hay una línea de investigación muy amplia que es el teatro aplicado a campos educativos,
¿Quién no ha hecho prácticas de idiomas utilizando roleplay o técnicas teatrales para intentar hablar en otro idioma? O cualquier técnica que tenga que ver con integración social o comunicación, ¿no? Por tanto, diríamos que son técnicas que en diferentes ámbitos se van aplicando, ¿no? Y por tanto, diríamos que ese gran potencial es fundamental a la hora de ver de dónde bebe la danza social y de dónde bebe un poco todas las técnicas que se van a aplicar en este sentido. Sí, hola, buenos días. Siguiendo un poco la misma línea, encontramos en el ámbito de bellas artes, en el ámbito de las artes plásticas, pues también esta correlación. Lo que hablábamos de la psicoterapia, la arteterapia, ¿no? Es decir, que la arteterapia muy cercana a esa dramaterapia de Moreno, entonces estamos hablando de que dentro de nada, será como hace un siglo que empezó todo esto, que también es el inicio de la danza-movimiento terapia americana, y muy relacionada también pues, con ese arcoíris del deseo de Boal. Eso por una parte a nivel más de psicoterapia, pero en el ámbito de la intervención social y de la acción social encontramos en Bellas Artes y lo que es el ámbito del arte en general el concepto de la mediación artística. Entonces Ascensión Moreno acota, ¿no? Explica un poquito estas dos acepciones. Por una parte, la mediación artística se entiende como toda esta labor que se realiza desde la institución para acercar toda esa labor de los museística, para acercar la obra artística al público, para facilitar ese acceso de comprensión. Y luego está la herramienta, es decir, está cómo se hace la instrumentalización del arte para que el arte en sí mismo sea una herramienta de transformación y de cambio, ya no solamente individual, sino también de ese empoderamiento individual, sino también de esa cohesión grupal y de transformación de la sociedad en sí. Y sí, parece como que actualmente hay este perfil profesional emergente, se están generando unos nuevos servicios, todo el colectivo formado artísticamente ya asume que hay una opción, ¿no? Una opción igual de válida que el desarrollo artístico profesional, que es el cómo aplicamos estas artes a otros ámbitos. Y lo que es una característica de este tipo de prácticas es el trabajo en equipo. Y ahí tenemos experiencia y tenemos un poco también herramientas para compartir. De hecho, también se ha aplicado al campo de la empresa o al campo de dinamización de grupos, de cohesión, de gestionar el talento interno. Es decir, estos son elementos que en el ámbito del teatro y la danza los vivimos constantemente sobre esa presión, pero que son instrumentos que también desde esos ámbitos pues, pueden facilitar este tipo de trabajo, ¿no? Y por tanto, estas artes lo que articulan es una serie de competencias transversales que son muy interesantes a la hora de aplicar un poco estos materiales para que esa mediación de conflictos o ese trabajo un poco de la empatía o de gestionar este tipo de elementos pues puedan ser útiles en el desarrollo de equipos y sobre todo de grupos sociales que tienen una dificultad añadida porque sufren discriminaciones y porque necesitan un empoderamiento y necesitan un poco reforzar estímulos para, en cierta manera, un hecho tan simple como mostrarse o, en cierta manera, poner en valor lo que son y su entorno y su realidad, ¿no? Sí, yo creo que son estas prácticas artísticas contemporáneas que tienen esa función o esos objetivos socioeducativos que atienden tanto a lo colectivo como a lo individual y pues eso, desde la mejora del bienestar general a superar dificultades del aprendizaje, más allá luego también de una práctica diaria vista desde esa implicación en todo lo que refiere a colectivos que son vulnerados o que han sido vulnerables por cualquier motivo socioeconómico o a nivel de movilidad, etcétera. Es decir, que, digamos que es cuando ponemos todo nuestro saber artístico, lo ponemos al servicio del acto social. Y un elemento fundamental es que la finalidad es muy diferente. La formación de un actor, un bailarín, en su técnica, en su trabajo, luego tiene una finalidad que es artística. Este tipo de técnicas, la finalidad no es artística.
¿Por qué? Pues porque utilizan estos instrumentos con otro tipo de finalidades. Y, por ejemplo, si habláramos un poco de lo que es el teatro aplicado, podemos distinguir un poco lo que apuntan pues, Tomás Motos o Francisco Tejedo, que ellos hablan un poco de lo que es el concepto de dramatización como un instrumento funcional y no con una finalidad artística. Es decir, si nosotros vemos una praxis artística creativa, por supuesto que la dramatización o ficcionar una serie de elementos tiene una finalidad concreta, ¿no? Pero esa dramatización aplicada al otro tipo de campos nunca es estética, nunca tiene un valor un poco de estilización o de recreación poética, sino de instrumento para posibilitar otro tipo de, por ejemplo, de relaciones sociales en un aula o de relaciones sociales en un equipo. Cuando un equipo o un aula, la gente nos catalogamos a cada uno de nosotros en función de nuestras habilidades, de nuestras notas, todo el mundo tiene un rol muy establecido, pero cuando cambias las normas de juego, estableces un poco que lo que te vale a ti en los estudios reglados, entras en otro campo de bailar o moverte, parece que los roles se alteran y, por tanto, diríamos que la organización social puede sufrir cambios. Y esta es un poco la línea y el porqué de aplicar estas técnicas, para movilizar ese status quo que muchas veces es muy discriminatorio. Sí, es lo que hablamos, que es un modelo que el arte es un medio más que un fin, pero claro, no hay que desmerecer tampoco lo que es el hecho artístico en sí, porque aunque se priorice y se ponga valor en lo que es el proceso, los aprendizajes, y ese cambio viene desde un concepto más procesual que productivo, sí que es verdad que es necesario siempre también cuidar del producto para darle un cierre final a ese proceso, y también porque es muy placentero, todas las personas que estamos en el ámbito del arte, nos gusta mucho el proceso y la convivencia y el aprendizaje, pero luego poder cerrar, poder disfrutar de esos resultados y también lo que se vive, ¿no? Cuando presentas y compartes tu trabajo artístico, también es muy positivo. Pero claro, sí que nos sirve un poco a veces, sobre todo desde el ámbito académico, es un acto reduccionista, porque realmente para facilitar un poco el aprendizaje con el alumnado, con las personas que no son expertas en la materia, poner etiquetas, ¿no? Hacer una etiqueta. Entonces, el poder diferenciar lo que es, en el ámbito mío de la danza, es decir, diferenciar lo que es la danza escénica, profesional, artística, de lo que es esta danza social, que realmente para mí es un contrasentido, porque el arte es algo social. Entonces, el hecho de una representación artística llevada a cabo por profesionales es un acto social. Pero bueno, nos ayuda un poco esas etiquetas para entender, ¿no? Para matizar, hablar un poquito en blanco y negro. Por eso diferenciamos esa danza artística escénica de esa danza social, pero también se le ponen muchos apellidos. Claro. Se pone la danza inclusiva, la danza integrada, la danza comunitaria, la danza intergeneracional, que al final un poco te pierdes y no sabes muy bien, ¿no? Muy bien qué significa cada cosa, dónde están en los límites, ¿no? Y por qué se le llama de esta manera y no se le llama de otra. Pero, y en el teatro, por ejemplo, aparte de lo que es teatro y dramatización, ¿hay algún otro concepto más que se maneje que pueda estar vinculado a lo que estamos tratando? Podríamos hablar un poco de una cualidad, podemos distinguir un poco lo que es teatro y lo que es teatralidad, ¿vale? Que sería una cualidad del teatro y que no es exclusivamente de la representación de la ficción, ¿no? La teatralidad está en la sociedad, es decir, está claro que nosotros organizamos una teatralidad en función de una poética escénica, ¿no? Pero en la vida cotidiana hay actos que también se revisten de teatralidad. Y esos actos que se revisten de teatralidad hay que detectarlos, hay que saber observarlos, porque a mucha gente le afectan. Mucha gente se ve afectada, ¿por qué? Pues porque a la hora de componer una organización o cualquier elemento, alguien se puede sentir excluido. Por tanto, yo creo que es muy importante tener claro eso, porque hay teatralidad en el ámbito político, hay teatralidad en el ámbito religioso, hay teatralidad en nuestras reuniones sociales. No es lo mismo cuando aplicamos esa teatralidad, es cuando hacemos un acto del que se derivan unas consecuencias. Cualquier acto civil, social, religioso, donde alguien nace, se casa o muere, tiene una escenificación de una cierta teatralidad que
ofrecemos al resto de la sociedad un acto que acaba de ocurrir y que hay una trascendencia respecto a eso, ¿no? Este elemento es importante, sobre todo para distinguir también elementos como, en cierta manera, no somos conscientes, porque cuando hay teatralidad en la representación de ficción, el público es consciente que está viendo ficción. Pero cuando hay teatralidad en el ámbito social, la gente no es consciente de que observa una forma ordenada, estructurada, retórica, de poner en escena algo, ¿no? Por tanto, desmontar estos elementos yo creo que son importantes para ver en qué medida me afectan, ¿no? Y sobre todo por un elemento muy importante, porque esa teatralidad genera prejuicios. Es decir, todo el mundo tenemos una costumbre y es que observamos una forma de vestir, un aspecto, un entorno y todo eso deriva de un prejuicio. Y ese prejuicio, en cierta manera, condiciona las cosas, ¿no? Si eso lo aplicamos a gente que tiene problemas de diversidad funcional, que tiene problemas de salud mental, que tiene problemas de, pues, de la misma edad, ¿no? De la misma edad, lo que se llama el edadismo. Sí. Claro, eso ocurre también, ¿no? En esa línea. Sí, yo creo que cuando hacemos esta mirada desde el ámbito artístico, con este enfoque social, realmente lo que se intenta es hacer esa ruptura hacia lo impuesto, ¿no? Hacia lo normativo. Darle un aire fresco a todo aquello que creemos que es homogéneo, que es hegemónico, y darnos cuenta que es un acto de democratizar, ¿no? De democratizar. Y volviendo, como lo habíamos antes, de la mediación artística, por ejemplo, en el ámbito de la danza social, no es el acercar la danza para que otras personas accedan más fácilmente a esta disciplina artística, sino también que la protagonicen. Es decir, que sean protagonistas. Y es que realmente es tomar es que es un derecho, es que no se hace desde una buena voluntad o desde una buena fe, ¿no? Sino que es un derecho que todas las personas puedan disfrutar del arte y protagonizarlo, ¿no? El legitimar esta capacidad de que voluntariamente quien quiera pueda hacerlo, ¿no? Y luego todos los beneficios que comporta, no solamente a las personas, sino luego también lo que irradia, lo que contamina al exterior. Más allá de aquello de decir, es que es bueno la danza social porque estás visibilizando, sí, se visibiliza hacia el resto de sociedad, pero creo que los beneficios son mucho mayores. Y luego, pues eso, que los elementos cotidianos son transformadores e incluso muchos elementos que utilizamos de una forma habitual son elementos que hay que conocer, trabajar y sobre todo para potenciar esa historia, ¿no? Y específicamente centrándonos un poco en la danza social, para mí es muy importante que esas técnicas de danza aplicada posibiliten una transformación, ¿no? Una transformación para esos colectivos que en cierta manera necesitan de recursos para empoderarse, ¿no? El poder de la transformación consciente va más allá un poco de lo que es el elemento lúdico, que también tiene que estar, ¿no? En ese tipo de práctica, ¿no? Y por tanto, diríamos un poco que esa danza social puede romper barreras, fomentar la inclusión, mejorar la salud emocional y fortalecer esos lazos que hemos dicho entre comunidades, ¿no? Sí, a ver, por una parte tenemos lo que entendemos, volviendo otra vez al separar, ¿no? La dicotomía. Es decir, en vez de ser un modelo centrado en ese rendimiento o en el aprovechamiento o en esa producción, es un modelo de atención a la persona. Entonces, cuando tú diseñas un proyecto o llevas a cabo una sesión o lideras y coordinas un proceso creativo atendiendo a las personas con las que trabajas, ¿no? Con las que tienes, es decir, con nombres y apellidos y quiénes tenemos delante, ¿no? Entonces ahí es cuando realmente pones el foco en esa diversidad, en la riqueza de que somos personas únicas y que cuanto más diferentes seamos, pues más rico va a ser el discurso y más gratas van a ser las experiencias, claro. Porque afortunadamente mayor conflicto puede haber cuando hay una diversidad de opinión, porque entonces nos vamos enriqueciendo todos. Y entonces ahí es cuando
realmente podemos entender que este arte que se está haciendo de forma participativa y comunitaria es reflejo de la sociedad real en la que vivimos, ¿no? Porque es una cuestión de que las manifestaciones artísticas no solamente tienen que representar la vida, ¿no? Lo que tienen que hacer también es ver cómo puede transformarlas, ¿no? Es decir, cómo podemos mostrarlas y cuestionarlas para volver a encontrar... uy, de repente me oigo más fuerte. ¿He sido yo? Me surge una idea. Cuando hablamos de danza social, sí. ¿Es un estilo? Es decir, ¿cuál es el estilo de la danza social? Vale, es súper bueno. Vale, realmente la danza social no es un estilo. ¿Vale? Es decir, entendemos estilos de danza, los estilos dancísticos, es aquello que tú, como muy bien hablabas tú antes, Juanjo, que son cuestiones estéticas, son cuestiones de forma, es una cuestión de codificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, entendemos enseguida si decimos, por ejemplo, en el sistema educativo español tenemos lo que son las danzas académicas, ¿no? Lo que está dentro de la academia, que es la danza clásica, todos reconocemos el ballet, la danza española, el flamenco, la danza contemporánea. Vale, pues estos son los estilos a nivel académico de los que tú puedes adquirir una formación, tanto a nivel interpretativo, coreográfico, pedagógico, investigativo. Y luego encontramos lo que serían otros estilos que están fuera de esta formación de régimen especial, que serían las danzas urbanas, las danzas étnicas, todo lo que son danzas populares que vienen de otros lugares, danzas históricas, porque que forman parte de otros periodos históricos, pero estos serían como los bailes de competición, ¿no? Mucha gente a veces la danza social la relaciona con los bailes de salón, los bailes sociales, ¿no? Los bailes de competición. Pero desde el ámbito académico, de nuevo entendemos la danza social no como un estilo de danza, sino como una función, en la dimensión en la que la danza interviene. Entonces es más desde esta dimensión más que de un estilo. Por lo tanto, la danza social se puede llevar a cabo desde cualquier estilo de danza. Es decir, tú puedes encontrar proyectos, tanto artísticos como educativos, en los que se utilicen pues, el ballet clásico, ¿no? Tenemos conceptos como el psicoballet, es decir, luego de cualquier otra manifestación del ámbito de las danzas urbanas, es decir, desde el flamenco. ¿Las danzas folclóricas también tendrían un elemento como danza social? Sí, es decir, volvemos a lo mismo. Es un poquito pues como toda esta sabiduría que como Boal y Freire decían de lo popular, ¿cómo podemos coger todo lo popular y qué sabiduría, ¿no? Qué conocimiento? ¿Qué aprendemos de esto? Porque si esto ha nacido del pueblo, algo va a volver al pueblo, ¿no? Entonces es como cuando hablamos de esa danza, la danza de la academia y la danza del pueblo, la danza de la calle, ¿no? Y realmente está participada y está protagonizada por las personas que al final son actores y espectadores a la vez. Entonces, lo mismo, hay una dimensión más estética, dependiendo del enfoque que tú le des, hay algo más estético y luego hay otra parte pues, que es más real, ¿no? Más espontáneo de lo que... Me imagino también que hay que tener una cierta habilidad para entender un poco qué lenguaje musical o qué estilos, por ejemplo, pues, en un sector por edades, etcétera, porque me imagino que también la música que ellos bailan en discotecas es útil para eso. Sí, pero volvemos a lo que decíamos antes. Cuando la persona profesional del ámbito de la danza social está, digamos que, a la atención de la persona con la que está trabajando. Entonces, dependiendo de la edad, del contexto social del que provenga y de los gustos personales, yo puedo hacer una selección de ver qué lenguaje voy a utilizar, qué lenguaje corporal y qué elementos artísticos rodean ese lenguaje corporal que yo sé que va a conectar a la persona y que va a ayudar a la persona pues, a desinhibirse, a expresarse y a desarrollar toda esta práctica corporal. Es decir, es una acción más de ir sacando de la persona que de ir imponiendo, ¿no? Porque a veces pasa esto con lo de la danza, que parece que hacer una sesión de danza o un proyecto de danza es aprenderte una coreografía. Entonces, el aprenderme una coreografía
sí que tiene, volvemos a lo mismo, está centrado en un fin, en un hecho de aprenderme una coreografía. Y en cambio el objetivo es qué pasa cuando mi cuerpo se mueve, qué ocurre a diferentes niveles, ¿no? O cómo yo utilizo el lenguaje corporal para relacionarme con el otro, conmigo misma, con el otro y con los demás. Entonces, claro, el enfoque cambia por completo. Totalmente. No es una cuestión de voy a aprenderme una coreografía. Bueno, pues esta era la idea un poco de situar este marco y sobre todo porque ahora vamos a centrarnos, diríamos, en las características. Si te parece bien, yo te voy nombrando algunas características y las matices porque realmente la especialista eres tú, porque tú estás haciéndolo diariamente y me gustaría un poco clarificar estos aspectos. Dentro de este marco, hablemos de inclusión y de conexión, ¿no? A ver, la danza social, lógicamente, tiene un gran objetivo que es la inclusión. Bailar en grupo crea un sentido de comunidad, un sentido de pertinencia y esto rompe barreras, porque pueden bailar gente incluso que no pertenezcan al mismo ámbito, al mismo entorno o a la misma... a la misma cultura, ¿no? Que también se da, ¿no? Háblame un poco de la importancia de eso, de romper géneros, de romper edades y de tener la capacidad de un punto de encuentro alrededor de la danza social. Vale, importante, sobre todo cuando me gusta mucho que haces unes la inclusión con la conexión. Y porque realmente el bailar juntos es la clave, ¿no? El colectivo, cómo nos encontramos nosotras en grupo. Y, por ejemplo, me gusta mucho la neurocientífica Nazaret Castellanos, empieza su último libro explicando que la sincronización es la base biológica, ¿no? de los seres vivos y que nosotros nos comportamos exactamente igual que los animales. Entonces, se ha observado, ¿no? Como, por ejemplo, los patrones de las luciérnagas, cómo se sincronizan las luciérnagas para generar patrones, para comunicarse con algo del más allá, igual que los bancos de peces o las bandadas de pájaros, ¿no? Y a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando estamos en un lugar y somos capaces de conectarnos a nosotras y conectarnos con las personas con las que estamos, empieza a generarse esa conexión, ¿no? Dicen, por ejemplo, que si tú estás durmiendo con un grupo de personas, antiguamente cuando no habían habitaciones y todo el mundo dormía junto, ¿no? Que al final, al cabo del tiempo, todos respiramos o roncamos. Todos roncamos en sincronía. Sí. Y hay estudios de que las personas cuando hacemos percusión corporal o practicamos música o cantamos, acompasamos nuestro corazón. Es decir, a través de algo repetitivo que todos como grupo vamos haciendo, se acompasa el corazón, se activa el nervio vago y entonces todo se calma y hay una sensación de unión, ¿no? Por eso, es decir, seguro que todos los que estáis aquí hemos estado en algún momento en eso que dices, wow, ¿no? Me siento parte del grupo, ¿no? Y te da el subidón de que sientes que estás haciendo algo que vale la pena, ¿no? que estás conectada. Y eso es muy interesante porque, claro, en el momento que tú te sincronizas, tú te conectas, estás compartiendo algo y ahí estás generando, entonces es cuando empieza la comunicación. Y ahí es la única manera de generar un conocimiento. Y da igual quién seas o cómo seas, la cuestión es que somos personas. Entonces, lo bonito es ver de esa riqueza, de esa diversidad de quienes somos. Entonces no hay excusas. Y no hay excusas a aquello de ay, yo no puedo porque no sé qué, o yo no lo puedo hacer porque no sé qué. Dicen, no. No hay excusa. Ya está. Bueno, pero hay que vencer el boicot personal, es decir, yo no sé bailar, a mí no me líes. Claro. Es decir, mi cuerpo, yo no sé bailar, este tipo de cosas requiere una experiencia previa, no sé qué. Tener ese valor de la expresión propia individual nos cuesta mucho de asumir, porque parece que hay un modelo determinado que como hay que bailar y que yo no bailo bien y por tanto me genera inseguridad, ¿no? Sí, pero ahí retomamos. Si yo pienso que hacer danza es el aprender una coreografía, claro, para aprenderse una coreografía se requieren unas competencias a nivel cognitivo y a nivel motor bastante exigentes. Entonces,
es normal que la gente tenga reticencias y que existan esas resistencias al poder actuar, pero cuando tú ves que no, que al contrario, la danza va a estar al servicio de ti, de tu cuerpo, de quién eres y para lo que tú la quieras utilizar. Por eso realmente entendemos la danza social que genera esa capacidad de expresión cuando partimos de elementos más de improvisación, más de lenguaje espontáneo. En lo que, por ejemplo, las grandes revolucionarias de la danza expresiva a primeros de siglo, ¿no? Isadora Duncan y toda la danza expresionista alemana, la idea no era aprenderse coreografías, como venía del ballet académico, ¿no? Del ballet ruso, sino ser capaces de ver qué te motivaba esa música o esa temática y ver cómo tu cuerpo se expresaba. Entonces, claro, cuando tú desarrollas una danza social que parte del lenguaje propio de las personas, cada uno con nuestras carencias, nuestras limitaciones y con nuestro potencial, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, no hay ningún problema, no hay diferencia de nivel. Cada uno hace lo que siente y cómo va. Y lo importante es, o sea, lo bueno de... Volviendo un poco a la neurociencia, lo importante que tenemos actualmente es que como la neurociencia está haciendo estos experimentos, que está bajando el cuerpo, que está viendo cómo el cuerpo responde, ya están los estudios, ¿no? Que, por ejemplo, el hipotálamo, que es como si fuera un guisantito que tenemos junto con la amígdala, que es el cerebro más primitivo, el cerebro que tenemos más que es el que está vinculado a las emociones, pues se ha visto que que es el que controla todo lo que es la consciencia corporal, ¿no? Todo lo que el cuerpo percibe. Y todo lo que el cuerpo percibe genera esas sensaciones que son las que lanzan a nivel emocional. Por lo tanto, si trabajamos esa expresión corporal y ganamos consciencia corporal, tenemos una mejor gestión, claro, nos conocemos mejor, tenemos mejor gestión emocional, por lo tanto tenemos mayor inteligencia y está demostrado que las personas que tienen mayor consciencia corporal toman mejores decisiones porque son capaces de anticiparse a lo que pueda pasar. Entonces, claro, es cuerpos inteligentes, mentes inteligentes, es decir, que los beneficios son muy buenos. Por eso la importancia de no aprenderse una coreografía sin sentir, sino yo muevo cuerpo y al mover cuerpo muevo la emoción y de esa emoción ya puedo ir tomando decisiones. O sea, la danza como gran arma en la lucha cortisol contra endorfinas, ¿no? Algo así. Sí. Es el placer de la acción física, porque la danza también tiene algo de deporte, lógicamente. Claro, claro. Y tiene ese elemento un poco de tonificación corporal, de generar esa bioquímica que tenemos un poco. Totalmente. Y eso sí que es real y la neurociencia ahora apoya a través de esos estudios, sí. ¿no? ¿Cómo se nota después de unas sesiones, a la parte práctica? Es decir, gente que viene con todos sus problemas, que si todos tenemos problemas, la danza social parece que llegan con mayor número de problemas y después de una sesión de este tipo, ¿notas cuerpos diferentes, miradas, actitudes? Sí, pues afortunadamente lo mismo. La comunidad científica está generando una serie de estudios que se demuestran los cambios a nivel fisiológico y a nivel también psicoemocional de antes y después de las sesiones de danza. Y lo mismo, la danza es que es un pack maravilloso. Es decir, yo vendo súper bien la moto, porque en la danza tienes todo lo bueno de la práctica deportiva, es decir, todos estos estudios que te dicen lo bueno que es toda la práctica deportiva, el deporte y tal, lo juntas con toda la expresión artística. Entonces es mente y cuerpo constantemente, ¿no? Mente, cuerpo y emoción. Entonces sí que es verdad que al realizar práctica artística tú tienes ahí una bomba química cerebral que genera unas endorfinas, que genera un bienestar, pero es que el cuerpo... Han demostrado también, por ejemplo, que muchas funciones que regulan otros aspectos fisiológicos, orgánicos, parten de lo que es la corteza motora, todo lo que es el entramado sensomotor. Entonces, tú estás bailando y se ha demostrado que el movimiento, el Nazaret Castellán lo cuenta, ¿no? Que el hecho de bailar mejora tu digestión. O sea, ya hay una correlación de que cuando el cuerpo está diseñado para moverse. La naturaleza, es decir, el cuerpo necesita moverse. Entonces, cuando tú más lo mueves y amplías tu repertorio de movimientos, estás activando a nivel fisiológico todo tu cuerpo. Entonces, más allá de estar en forma, de decir, uy, mira,
que ¿no? la danza nos mantiene en forma, que es una cuestión más estética, más allá del acondicionamiento físico, es que genera todo un bienestar físico y emocional. Después de la pandemia es verdad que se ha puesto en evidencia la salud mental, es decir, el equilibrio y sobre todo lo importante un poco que es cuidar también estos elementos que a través de la danza social tiene un resultado importante, ¿no? En la mejora de tensión, depresiones. Claro, sí, hay estudios. Cuando se hacen estudios en los que, es decir, los destinatarios es una población que tiene una condición especial, en cualquier caso por un diagnóstico, entonces, pues claro, eso evidencia todavía más, ¿no? Evidencia todavía más las mejoras. Es decir, todos podemos disfrutar y vivir en primera persona los beneficios, ¿no? Pero es en estos colectivos. Mira, en el 2019 la OMS sacó un estudio que reunía más de 900 artículos relacionando salud y arte. Y ahí se demostraba, por ejemplo, que las personas que, por ejemplo, están llevando un tratamiento contra el cáncer, el hecho de que realizaran una práctica artística, escucharan música o bailasen, pues mejoraba, sobre todo paliaba mucho lo que eran los efectos secundarios. Lo que es pues, el insomnio, las náuseas, la ansiedad. Luego hay estudios de que la danza pues, mejora ya no solamente con lo que decíamos, ¿no? Contra la obesidad, sino también aspectos que están relacionados pues, con algunas fobias. Y luego pues, mejora, por ejemplo, en la tercera edad se ha visto cómo los procesos cognitivos, lo que es la memoria, las habilidades de comunicación, pues esto mejora ya no solo en tercera edad, sino con población, por ejemplo, de autismo. Por ejemplo, a nivel de Parkinson, ¿vale? Por ejemplo, tanto la población que tiene autismo o que padece a nivel neurodegenerativo, todo lo que son los movimientos estereotipados, ¿no? Todo lo que son los movimientos espasmódicos, ¿no? Espástico, ¿no? Todo esto lo ayuda a regular y a calmar, que es una respuesta motora, pero que viene directamente relacionada con... Y, por ejemplo, no sé, población reclusa, es decir, gente que está pues, bueno, en un ámbito aislado socialmente, es decir, ¿cómo puede facilitar este tipo de trabajo? Sí, por lo mismo, porque estamos hablando. El trabajo de la danza tiene un elemento que es la introspección, es una capacidad de escucharte, de atender a todas las respuestas de tu cuerpo. Entonces, te ayuda a conectarte contigo misma, ayuda también a entender, ¿no? Respetarte a ti, respetar tu cuerpo, respetar tu espacio y respetar también con las personas con las que convives. Y lo que hablamos antes del empoderamiento personal. Y entonces, igual que se ha llevado a cabo proyectos de teatro social en régimen carcelario, pues también lo hay desde el ámbito de la danza. Y lo mismo, es un momento pues de descarga energética, para desahogarse, y es una forma de hacer esa práctica deportiva, pero también poner en práctica todas estas habilidades interpretativas y expresivas y de comunicación. Y realmente como todas las personas que hemos sido partícipes de procesos creativos, ¿no? Un proceso creativo bien llevado, bien conducido, genera grupo, ¿no? Genera esa sensación de pertenencia, esa sensación de sentirte que no estás sola, ¿no? Que luchas contra esa soledad, que a veces dices que esto me pasará solamente a mí, qué mal estoy hoy, ¿no? Dices, esto me pasa a mí, dices, no, te das cuenta de que es algo que está compartido. Es un poco la teatralidad que tú contabas antes, ¿no? Cuando haces la performance de ir como hincha de tu equipo y te vistes, ¿no? Te vistes, te pones Cuando eres consciente de por qué me afecta esto, se trata un poco de ir eliminando aquellos elementos que te afectan y que ves que son composición. Hay una composición que te puede afectar y tienes que tener la capacidad de desmontar esa composición, ¿no? Para tener
bueno, una afirmación respecto a lo que eres, porque muchas veces ese tipo de escenificación de poder o política pues tiene unos mecanismos muy engrasados que te avasallan, ¿no? Como ciudadano, ¿no? Bueno, por ir concluyendo un poco este recorrido que hacemos, imagino que se reirán, la gente se ríe, ¿no? Haciendo esto. Como que si se La ríe. risa. Que sí, claro, nos lo pasamos, ¿no? Muy bien. Sí, no, es un poco. Y hablemos un poco por último ya de preservación cultural. Un poco la danza social también desempeña un poco esa tradición que antiguamente la gente se reunía para bailar unas muñeiras, unas jotas, para celebrar la vida, ¿no? Eso también forma parte de esos actos, ¿no? Sí, por lo mismo. La sensación de que formas parte de ese todo. De un grupo, de algo. Y luego te expresa a través del cuerpo y no de una forma verbal, ¿no? Y luego todo lo que es patrimonio, cuando entramos a entender la danza como patrimonio cultural, todo lo que es esa fuente de conocimiento, esa fuente de cultura, ¿no? Lo que es ese folclore, también tiene un elemento muy importante ahí a nivel de un valor, del valor de la inclusión, de la integración, de la solidaridad, porque, por ejemplo, las danzas del mundo es un recurso muy útil en el ámbito educativo, en el contexto escolar, como contenido didáctico, aprender danzas de otros lugares. De otros compañeros, de otras culturas. Exacto. Sobre todo, afortunadamente, que en nuestra realidad tenemos, en este contexto escolar ya tenemos de diversas procedencias, de otras culturas, pues aprender cómo suena la música del país de donde viene mi compañera, cómo van vestidos, de dónde parte esa indumentaria. Claro, la música y la danza enseguida atraen todo lo que implica a nivel cultural, desde religión, gastronomía, etc. Y eso nos hace también lo mismo, abre mentes, nos hace mucho más empáticos, entonces aceptamos esa diversidad, nos damos cuenta de la riqueza de que no todos hablamos igual, de que no todos cantamos igual, de que no todos bailamos igual. Entonces eso es algo que no se puede perder. Está claro. Por cerrar esto con una frase, diríamos que bailar juntos invita también a celebrar la diversidad y, sobre todo, lo que es más importante, es un poco a expresarnos a través del cuerpo y no únicamente a través de palabras, ¿no? Y eso considero que es muy importante a la hora de poder abrir ciertas válvulas que son como ollas a presión, que muchas veces no se pueden verbalizar y que a través de este tipo de trabajos corporales pues tienen ese elemento de comunicar, que no únicamente los problemas los tengo yo, sino que los podemos compartir, ¿no? Vamos ahora al caso práctico, es decir, todo esto que hemos hablado, qué se está haciendo en Valencia, y sobre todo una cosa importante que me gustaría saber es que matizaras también el aspecto de que dentro de la danza social hay manifestaciones artísticas y luego también las manifestaciones un poco, es decir, distinguir un poco lo que son compañías que trabajan con diversidad funcional de lo que son trabajos de este tipo de danza social. Sí. Bueno, afortunadamente en el panorama actual ya es patente, ¿no? Es decir, ya es algo tangible, por ejemplo, que las dos compañías de danza de referencia estatal, la Compañía Nacional de Danza y el Ballet Nacional de España, ya cuentan con programas educativos y con programas sociales de forma regular. Ya no solamente programas, es decir, van copiando un poco los modelos europeos que ya llevan décadas en funcionamiento, en el que se están haciendo intervenciones con personas con Parkinson, o se están haciendo sesiones de danza en familia, o se están realizando también mucho trabajo en el ámbito educativo. Es decir, esto está a nivel estatal y en la Comunidad Valenciana pues vemos que tenemos realidades. ¿Qué ocurre? En Valencia, por ejemplo, tenemos una compañía veterana desde los años 90, que es Moments Art, con Juanjo Rico, que desde la danza inclusiva que trabajan a nivel artístico como compañía profesional. Vale, es decir, simplemente que sus integrantes pueden tener alguna diversidad funcional. Exacto, es decir, es muy similar al concepto y al enfoque de creación artística que, por ejemplo, que hoy tenemos a Eulalia con Danza Móvil, que es un referente ya no solo estatal, sino a nivel internacional. Entonces tenemos, esto está en marcha, sigue funcionando. También tenemos, bueno, es murciana, pero medio alicantina, que es Marisa Brugarolas, que también es una de las personas que han liderado la danza integrada en España.
Y luego hay compañías valencianas, por ejemplo, compañía Tito Yaya, con Gustavo Ramírez y Verónica García, que puntualmente han hecho alguna producción en la que sí que han incluido personas no profesionales, es decir, personas amateur, que han sido seleccionadas por un concepto ya es de perfil de participante. Luego, por ejemplo, no es una compañía de danza, pero es una institución que de forma regular genera proyectos artísticos y educativos que tienen siempre acción social, que es el Instituto de Dansa Educocreativa y Social, que tiene la sede en Xàtiva. Y luego hay otras compañías, por ejemplo, Cocinando Danza, de Miquel Tornero, que realizan mucho trabajo en el ámbito educativo, en contextos escolares, igual que el Columpian Dansa, de Marta García. Y también hay otra propuesta que lleva muchos años, que es la dansa en les escoles, en Algemesí, en otra ciudad cerca de Valencia. Entonces, sí que hay como iniciativas que llevan de largo recorrido, es decir, que ya llevan más de una década generando de forma regular este tipo de trabajo. ¿Y desde el ámbito institucional o, no sé, institucional, público? Sí, pues mira, desde hace unos años empezaron a generarse las residencias artísticas por parte... El CEFIRE son nuestros centros de formación del profesorado de la Comunidad Valenciana. Entonces, el CEFIRE, junto con el Consorcio de Museos, generan lo que son las residencias artísticas, en los que van artistas desde el ámbito del teatro y el ámbito de la danza a hacer residencias y hacen proyectos en el ámbito escolar. Muy parecido a lo que es la Red Planea, no sé si lo conocéis. Y que también, luego, por ejemplo, Proyecto Loba. El Proyecto Loba también está muy presente en la comunidad valenciana. No sé si conocéis el Proyecto Loba. El Proyecto Loba es la ópera como vehículo de aprendizaje, no es que vayan a cantar ópera, sino entendida la ópera como obra. Entonces, es una metodología que parte del teatro real, en realidad viene de Canadá, pero aquí en España parte del teatro real, se hace formación al profesorado de primaria y de secundaria. Entonces, los profes lo que hacen, trabajan con grupos de expertos. Entre el alumnado lo que hacen es generar grupos de expertos, por ejemplo, los guionistas, los bailarines, los actores, los relaciones públicas, los de producción, los de iluminación. Y entonces aprenden a cómo es llevar un proceso creativo atendiendo todos los perfiles profesionales de las artes escénicas. Y esto es algo que está en auge en la Comunidad Valenciana. Y casi todos los centros tienen o residencias artísticas o tienen proyectos LOBA. O sea, es decir, la idea es generar proyectos multidisciplinares para que asuman las competencias transversales del currículum escolar, ¿vale? Y aparte de la forma más agradable y más divertida, ¿no? Bueno, es una buena aplicación del trabajo por proyectos. Exacto. Y es bueno, que está funcionando muy bien. Exacto. Eso en cuanto al ámbito, diríamos, vinculado a la educación y tal, pero por ejemplo hay un festival que ya tiene una consolidación como es el Festival 10 Sentidos, que al principio se especializó trayendo compañías que trabajan en este tipo de perfil artístico, pero que ya es una cosa que ya parece que no hace falta etiquetas para que dentro de los festivales aparezcan compañías con bailarines o intérpretes con diversidad funcional, ¿no? Exacto, sí. A ver, 10 Sentidos fue una fórmula fantástica que agradecimos muchísimo las personas que vivimos en el ámbito de Valencia. Porque ya lleva también más de una década y era programar todas estas compañías dentro de lo que llamamos la danza inclusiva a nivel internacional, a nivel estatal y también generar proyectos localmente con colectivos locales. Y evidentemente, afortunadamente, ahora cualquier festival de la ciudad ya ves que en la programación que generan un taller abierto ya no solamente a profesionales, sino a personas de cualquier índole o de procedencia, gente que es amateur, gente que está estudiando, y ya las miradas son mucho más abiertas. Es decir, lo positivo es ver esa diversidad y esas múltiples miradas a todo lo que implica. Lo que se inició un poco como un festival que quería mostrar lo que se hacía en Europa a ese nivel, ahora ha formado parte de una programación en otros festivales que no tienen la etiqueta de este tipo, con lo cual es un signo de normalidad interesante. Exacto, creo que es una progresión que hay que celebrar y hay que felicitarnos todos, porque ya no es, o sea, ojalá el día que no tengamos que decir esto es danza inclusiva, esto es un festival de danza social, no.
Es decir, que realmente el arte y lo que se presenta hable por sí solo y que no haga falta etiquetarlo, ¿no? Y también el hecho, porque a veces también caemos un poco en el ámbito de lo que es el entorno comercial, ¿no? Lo que es el circuito comercial, el hecho de que haya que poner las etiquetas para poder hacer esa venta o esa programación, ¿no? Entonces, bueno, es algo que tenemos que cuestionarnos. Me surge una duda, porque en el ámbito educativo, la enseñanza, pues normalmente pues, alguien inicia sus estudios como actor o como bailarina porque quiere tener una actividad escénica, ¿no? Pero alguien que tenga claro este tipo de trabajo, ¿dónde estudia? ¿Qué hace? ¿Cuál es un poco el perfil de formación del alumnado que quiera desarrollar ese tipo de Vale, pues bueno, pedagogía? generaciones como las mías tuvimos que ser autodidactas, ¿no? Es decir, yo entré en contacto con todo esto porque, bueno, yo vivía en Londres, me formé y trabajaba allí como bailarina y como joven creadora, y entonces el sistema en Inglaterra es que todas las compañías que reciben dinero público tienen que tener un programa educativo y un programa social. Entonces, aparte de dedicarte a subir al escenario, tenías que formar parte de los equipos y llevar a cabo estos programas. Entonces, para mí fue un descubrimiento y me gustó muchísimo. Claro, yo fui aprendiendo de los creadores y de mi propia actividad profesional. Pero afortunadamente la sociedad va avanzando y en España, si en mi época no podías ni estudiar estudios superiores, ahora puedes hacer los estudios superiores a nivel universitario aquí en España y también puedes especializarte en este ámbito. Entonces, existen posgrados, por ejemplo, en la Autónoma de Madrid hay un posgrado de danza educación, en el Instituto del Teatro también hay un posgrado de danza y artes escénicas y acción social y educación. Es decir, entonces ayuda a especializarse a estas personas que realmente quieren enfocar su trabajo. Muchas veces también son personas que han desarrollado una vida artística y van buscando cómo complementar o van buscando aquello que no han encontrado simplemente en la práctica interpretativa y todo ese saber lo derivan, lo trasladan, hacen un trasvase hacia estas artes aplicadas. A veces el bailarín y el actor tienen mucho tiempo libre. ¿Me explico? que no está de más tener la capacidad. Sí, puede ser también un ámbito profesional o en ese aspecto. Pero, por ejemplo, hay un grado, porque me hablas de posgrados, pero hay un grado, diríamos, las personas que lo tengan muy claro desde el principio. Voy. Sí, mira, lo que es el grado, en España podemos hacer el grado de coreografía e interpretación o el grado de pedagogía. Y en estos estudios hay 6 centros en España y todos los centros tienen asignaturas que están vinculadas al ámbito social o al ámbito educativo. Y luego el Conservatorio de Málaga, de Alicante y de Valencia tienen un itinerario específico. Es decir, que cuando estás en tercero tú puedes especializarte en este ámbito. Se llama el itinerario de danza social, educativa y del bienestar. Pero aparte de eso, la Comunidad Valenciana es la única comunidad que ofrece una pedagogía de danza social, es decir, estudiar los 4 años, especializarte a nivel pedagógico en el ámbito de la educación, de la acción social y del bienestar. ¿Y salidas profesionales? Salidas profesionales, pues evidentemente ayudar a formar parte de las compañías profesionales para desarrollar estos programas, trabajan en el ámbito educativo, ya sea en el ámbito de la enseñanza general como la enseñanza especial, escuelas de danza, pero también tenemos todos los centros culturales, los centros de día, los museos, es decir, con cualquier institución que esté vinculada con la cultura, el arte y la educación. Y para atender a los diferentes colectivos, es decir, hablar de la danza social es hablar de toda la sociedad, ¿no? Es decir, entonces, dependiendo del colectivo en el que tú te vayas a especializar, pues vas en un ámbito o en otro. Porque lo comentamos al principio, es decir, hay literatura, por ejemplo, vinculada a la psicología o a la medicina, vinculada a un campo, u otra que es la mediación cultural, que aunque esté dentro de ese paraguas de danza social, es totalmente diferente. Sí, no tenemos que confundir lo que es la psicoterapia. Claro, eso no tiene que ver. No.
Es decir, nosotros estamos en el ámbito de la pedagogía, en el ámbito artístico y de la educación, de la pedagogía. Es decir, que puedes hacer grandes transformaciones y grandes beneficios para la salud de las personas con las que trabajas, pero no eres un terapeuta. Para eso necesitas una formación específica. Vale. Pues yo creo que los temas... Yo creo que ha quedado dibujado un poco a qué nos referimos con danza social y creo que, si te parece bien, podemos ver algunos ejemplos de trabajo y los puedes comentar, porque creo que son 3 trabajos totalmente diferentes, ¿no? Sí. Pues hemos traído 3 vídeos del Conservatorio Superior en el que son 3 proyectos diferentes, que es el grupo del itinerario de este curso, se han grabado este curso. El itinerario, pues lo que hacemos es trabajamos desde todas las etapas evolutivas. Empezamos a trabajar desde los niños pequeños hasta las personas mayores, tercera, cuarta edad, y vamos viendo diferentes contextos. Entonces, vamos a ver 3 vídeos de 3 proyectos diferentes, de cómo se trabaja y de cómo se relaciona. Son aprendizajes en contextos reales, porque realmente, por mucha teoría que yo les quiera dar, hasta que no te pones delante de la persona no puedes atender a la persona y realmente darte cuenta de las dificultades, ¿no? Y también de las oportunidades que te ofrecen situaciones de aprendizaje como estas. No son los únicos proyectos, hay más proyectos, lo que a veces, que ya sabéis que cuando se trabaja en el ámbito social hay colectivos que son más sensibles, y hay que tener unas consideraciones éticas, y a lo mejor las cuestiones de las imágenes pues no se puede... La privacidad también del ámbito donde se realiza eso, que no es para ser mostrado en público. Exacto. Pero pues si te parece vamos, bien, vemos alguno. Sí, son de 2 o 3 minutos, pues empezamos por... S'ha semblat una experiència molt xula perquè als nanos els motiva molt que vinga gent de fora a fer activitats amb ells i sempre se mostren molt interessats davant d'aquestes propostes que fan la gent que venen i a nosaltres ens resulta molt interessant perquè elles aporten una formació que nosaltres, les mestres d'infantil, no tenim en quant a lo que és el treball del cos, en el moviment, la dansa, tot això nosaltres podem fer activitats molt semblants, però no ens queden ni de lluny com les fan elles. La veritat és que és un projecte superbonic i el fet de dur a terme l'etapa d'educació infantil pues és superenriquidor, no? Perquè al final estem en una etapa on els xiquets i xiquetes estan descobrint el seu propi cos i les seves possibilitats d'acció i que millor manera que fer-ho a través de la música i de la dansa. I després també me pareix superbonic com estava distribuït les sessions de les activitats i de quina manera es va acabar l'activitat. La posada en comú de tots els grups al hall on totes les classes feien la seva representació de l'activitat que havien estat fent. I sobretot l'alumnat de necessitats educatives especials que tenim a l'escola, però l'alumnat així, i el fet de que estiguin ahí participant, estiguin superconnectats, supermotivats, va ser una experiència bonica per a ells, per a l'alumnat, per al professorat, per a l'escola de dansa, per a tots. A tener unidades de 2 años. Entonces, aquí no ha aparecido, pero empezamos a trabajar con bebés. Entonces, claro, el trabajo de bebés no tiene nada que ver con realmente los niños que ya son autónomos a nivel motriz. Este colegio trabajamos con ellos sobre todo ya no solamente por la diversidad de origen a nivel socioeconómico y cultural que tienen, donde este es un cole que está muy cerquita de la playa y que tiene, coge diferentes barriadas y es muy interesante la mezcla cultural y racial que tienen. También tienen un aula CIL,
un aula de comunicación y lenguaje. Tienen muchos niños y niñas del espectro autista y con otras dificultades del aprendizaje. Y entonces hacen la escolarización mixta. Entonces están con su aula de referencia y en el aula CIL. Y entonces eso le posibilita al alumnado poder realmente entender qué les ocurre a esos niños que están en esa fase de desarrollo cuando presentan esto lo que llamamos el espectro TEA, de trastornos del desarrollo. Entonces es una bomba, que eso es decir, nos entra cada día que vamos, nos entra ahí el chute multivitamínico de aprendizaje para trabajar con ellos. Pues ¿queréis hacerle alguna pregunta sobre este en concreto? ¿O queréis que veamos todos y luego hablamos al final? Vale, pues vamos al siguiente. Descubrimiento que deberían de saberlo mucha gente, porque te ayuda mucho a valorarte primero a ti misma y luego después valorar también todo lo que tenemos alrededor. Y os veo expresaros con las manos, con el cuerpo, con las piernas, con cualquier movimiento y me embelesa. O sea, es que estaba diciendo, es que me matricularía. O sea, es que me encanta, estoy encantadísima. Escuchando vuestras reflexiones es como que me alegra mucho porque veo que además de ser algo divertido significa algo emocionalmente para vosotras, ¿no? O sea, es pues algo que os llena, algo que os gustaría propagar, o sea, le dais un valor muy importante. Realizan danza. Y claro, es decir, cómo trabajamos con personas que no han recibido una formación profesional en danza, ¿no? Y todo lo que les aporta forma parte de su bienestar, de su rutina diaria de bienestar. Y ya vamos a por el último, que es como acabamos el curso. Este está muy reciente. Hoy es el estreno mundial de este vídeo. Porque lo acabamos a finales de mayo y es cuando entramos con tercera, cuarta edad y trabajamos en un centro Alzheimer con personas que están diagnosticadas de Alzheimer. Y este es el colofón del itinerario, que llegamos al final de la etapa y ya con una cuestión. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia y otras demencias lo que pretendemos es sensibilizar a la sociedad acerca de esta enfermedad y a través del centro intentamos dar un apoyo tanto a las familias como a las personas con demencia que acuden aquí al centro. Nuestra función es la de estimular cognitivamente, físicamente, emocionalmente a las personas que vienen e intentar que la enfermedad vaya lo más lenta posible e intentar que se mantengan en fases iniciales el máximo y ser autónomos el máximo tiempo posible a lo largo de lo que es esta enfermedad difícil. El itinerario de danza social cuenta con una metodología de aprendizaje-servicio.
que proporciona unos beneficios por partida doble. Al alumnado del conservatorio le aporta unos aprendizajes genuinos derivados de este contexto real, y a las personas del centro AFAP les brinda la oportunidad de disfrutar de la danza y de todas sus bondades. Esta práctica educativa, además, ofrece unas experiencias personales de calidad que generan una impronta emocional a todas las participantes, tanto al alumnado como a la comunidad AFAP. Año tras año, lo que vivimos aquí, de una forma u otra, siempre quedan en nuestro recuerdo. Nos lo pasamos muy bien. También lloramos mucho. Lloramos mucho. No me extraña. Porque, claro. Son experiencias a veces duras. Tenemos que trabajar mucho también el autocuidado, porque cuando trabajas en este ámbito, pues claro, se remueven muchas cosas, ves muchas situaciones. Y aquí está, bueno, habéis visto la parte como de las partes más agradables. Evidentemente con otros colectivos hay situaciones que son menos habituales y entonces, pues... Y el alumnado es un alumnado joven, que muchos de ellos a veces ni siquiera han sido no tienen experiencia dando clases, ni siquiera con grupos normativos, ¿no? De danza. Entonces son muchas emociones. Bueno, pues es el momento de alguna pregunta, alguna cuestión. Creo que hay un micrófono por ahí. Cualquier cosa que queráis aclarar o matizar, pues estaremos encantados. El micro, ¿dónde está el micro? Hola, buenos días. Me ha encantado este momento porque además yo soy profesora de secundaria y he sido coordinadora de convivencia, que ahora es una figura importante en los institutos. Y yo hacía cosas de estas sin saber, no había oído hablar a nadie sobre esto y entonces me he sentido pues muy identificada. Y sí que me gustaría que esto se transmitiera a todas las entidades educativas como un proceso para la mediación educativa de conflictos, para la resolución de conflictos. Entonces, parece que tú en tu instituto eres un bicho raro haciendo danza o haciendo performance colectivas y de repente encontrarte personas afines a esto, pues la verdad que me siento genial. Y sí que me gustaría que se pudiera promover, ya te digo, pero a nivel efectivo en la comunidad educativa como un medio muy importante. No solamente decir vamos a traer a un experto en psicología, ¿no? Yo es que creo que desde la vivencia interna, desde el cuerpo, se puede hacer muchísimo trabajo también para lo que tú has dicho, para una salud mental. Entonces sí que me gustaría que se pudiera divulgar más esto, no sé de qué manera. Somos muchos los bichos raros. Es decir, siente que perteneces siente que perteneces a un grupo grande. Sí. Afortunadamente empieza a haber bibliografía, empieza a haber estudios con una buena cimentación y luego, pues lógicamente tiene que haber gente especializada que sepa llevarlo a cabo. Yo creo que de este tipo, hablamos de danza, pero también la parte teatral también está. Por tanto, es muy importante que los profesionales vayan también teniendo ese intercambio con el mundo, por ejemplo, de la educación y este tipo de ámbitos. Siempre, ya. Sí.
que como saben... Nosotros sí que te oímos, pero... Vale. Que quería decir que perdón, los profesionales de la música, bueno, profesionales o que intuimos estas cosas, somos los bichos raros en ese aspecto y los que movemos a la masa del instituto y como que nos ven a veces como que no damos clase, ¿no? Y no saben todas las energías positivas que movemos en los alumnos. Pues, por ejemplo, el día 25N, cuando mueves toda una comunidad educativa para hacer una performance o el día de la paz. Y entonces hay profesores que no ven más allá de lo que son sus materias. Y yo, por ejemplo, sin saberlo, pues me estoy dando cuenta de que quizás estemos en una apertura de la enseñanza que deberíamos de fomentar más y meternos de lleno, porque es que es importantísimo esta energía. Yo el Día de la Paz, por ejemplo, que sin darme ningún hábito de nada, me puse a mover a todos los alumnos de primero y segundo de la ESO haciendo una cigüeña, porque era por la paz, por San Blas, la cigüeña verás, una cigüeña que dibujé en la entrada del instituto, con el instituto que tengo al lado de Artes, y nos movimos todos con papeles amarillos y azules, promoviendo la paz en Ucrania. Y de repente pusimos la música de Michael Jackson y todo el mundo se movió. No sé, ahora mismo lo estoy viendo retrospectivamente y me estoy dando cuenta de que hice en ese aspecto, sin yo saberlo, estaba haciendo un poco lo que estás moviendo tú. Sí. Y me siento pues en ese aspecto que no formo parte de una realidad aislada, sino que esto se está haciendo en muchos sitios y me alegra el saberlo. Sí. Gracias. Darte la enhorabuena también, por lo que representas siempre el profesorado de música, es siempre muy activo y muy participativo. Y que bueno, que sí que hay unos modelos, lo que hablábamos, los nuevos modelos de educación del siglo XXI. Es decir, solamente el cambio de programación por competencias, competencias transversales, para no tener tantos a nivel departamental tan estanco. ¿No? Es decir, sí que hay camino, pero claro, nos cuesta a todos, nos cuesta mover, nos cuesta cambiar. Pero sí que vamos a ser positivas y pensar que sí que hay un cambio en la transformación de la educación. Sí, yo una pregunta más técnica, es decir, ¿cómo veo, también en los vídeos, por lo que habéis contado, cómo se manejan ratios, digamos, de 10, bueno, un poco lo que trabajamos en los conservatorios, etcétera, es decir, tratar de no superar determinado número de alumnos y tal y cual, pero yo entiendo que esto tendría que tener una proyección un poco más amplia, porque hay aplicaciones también que lo permiten, ¿no? No sé, que nos contéis algo sobre esa posibilidad. Del número. Sí, tenemos un máximo de 15 alumnos porque en estas asignaturas. Porque yo no doy para atender a más, porque es un seguimiento a nivel tutorial, son como prácticas internas y se necesita un seguimiento con el alumnado. ¿Cómo funcionamos? Es que cuando vamos a los centros, los distribuyo por grupos de dos o tres alumnos, cogen a un grupo, a una unidad, o sea, es decir, a una clase, si es en un contexto escolar, o a un grupo. Por ejemplo, en AFAB trabajamos con grupos de 6, 7 personas, más no, lo mismo, para poder atenderles. Sí, me gustaría poder atender a más. También la realidad que tenemos en el centro tampoco, en este itinerario tampoco supera, bueno, sí que un año tuvimos lista de espera y demás, pero que bueno, que es bastante realista como, en nuestro volumen de alumnado y con quienes trabajamos. Ahora, vamos a desear que todos estos estudios de danza social vayan en aumento y la demanda también vaya en aumento y entonces se pueda ampliar. No sé si iba por ahí lo que me querías contar. La metodología, por supuesto, pero no ampliamos, o sea, de momento no ampliamos ratio. Llegamos hasta donde llegamos. ¿Hay alguna experiencia en concreto en el ámbito educativo, en institutos de secundaria, que es una intervención sobre toda un aula
Es decir, una experiencia que está en el documental 5 Day Students. Bueno, sí, no, pero ellos trabajan con unos 80 alumnos claro, a la es vez. decir, lo que sería, diríamos, segundo ABC. Y entonces, de repente, paran todas las clases durante una semana en el instituto y todo el mundo, diríamos, vive la experiencia con apoyo del profesorado y tal, pero de lo que proponen ellos. Es decir, invierten diríamos, la organización en el aula para cambiar los roles, ¿no? Y esa intervención, por ejemplo, sí que es para mucha gente, pero es una semana que cambian la actividad lectiva por este tipo de actividades. Ese grupo normalmente se hace en cuarto de la ESO y es la compañía de Loopers, que es el documental de 5 Day Students. Es muy interesante. Muy interesante ver ese documental, sobre todo para el ámbito educativo. Explica muy bien todo ese proceso durante una semana en un instituto, cómo ese instituto cambia radicalmente la relación entre los propios alumnos porque no están dentro del estanco, asignatura, materia, metidos en el horario lectivo habitual, ¿no? Y eso les cambia la relación. Y muy interesante. llevan ya viniendo 5 años a Valencia. Con nosotros trabajan, y nosotros colaboramos con ellos. Es decir, sí. Tenemos un convenio de colaboración y el alumnado visita este proyecto durante toda la semana y les ayuda a asistir y a organizar a esa masa de alumnado. Pero bueno, es decir, trabajamos de forma que es realista, nos adaptamos a la realidad sin cumplir expectativas académicas. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante todo lo que habéis planteado y a nivel académico y entre las personas que nos dedicamos a esto me parece que es una apertura y me gustaría que nos explicarais, o por lo menos, no sé, cómo sentís la implementación de este tipo de procedimientos y este tipo de metodologías en la sociedad y en las instituciones a las que os dirigís y qué proyección creéis que tiene. O sea, cómo veis la proyección de, no sé, nos habéis dado unos ejemplos como muy concretos y cómo creéis que esto impacta en la sociedad general y en las instituciones con las que tenéis que dialogar para que esto pueda crecer, ya sea en Valencia o a nivel estatal. Pues desde mi experiencia, afortunadamente ha sido todo muy fácil. El equipo directivo siempre ha estado muy abierto y muy proactivo a toda esta propuesta. Iniciamos el itinerario y desde el itinerario, al ver la demanda por parte del alumnado y también la respuesta por parte de los centros colaboradores, pues ya es cuando empezamos toda la pedagogía social. Afortunadamente puedo decir que tenemos lista de espera de centros que quieren que vayamos. Sí. Pero lo que digo es la realidad. Yo solo puedo atender, en el itinerario son 6 horas semanales. Tengo 6 horas semanales con ello. Yo puedo atender lo que puedo atender. Entonces tengo un número limitado de proyectos que puedo realizar con entidades. Entonces ahora ya con la pedagogía que estamos abriendo los 4 cursos, pues vamos a poder atender más centros colaboradores. Afortunadamente la recepción es muy buena, pero yo también hago la reflexión de que tenemos que medir mucho en la duración en la que colaboramos e intervenimos en los centros. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje para el alumnado y es una oportunidad para que los centros conozcan este tipo de trabajo, pero no podemos suplir un proyecto profesional que debería de contratar ese centro. Y ahí hay una fina línea que hay que respetar mucho, porque claro, todo es, ¿y no podéis venir más? Es que 4 sesiones es muy poco. Digo, claro que es poco. Es poco para vosotros y es poco para mi alumnado, porque ya sabéis lo que se necesita, el proceso. Se necesitan muchos procesos para realmente ver mejoras y cambios. Pero es la etapa. Claro. Es una etapa, no podemos darle el main course porque tiene que ser una etapa, porque entonces estamos entrando, desde el ámbito académico estaríamos entrando en un ámbito profesional que no es la finalidad. En el ámbito profesional, por ejemplo, hay experiencias, pero es que la persona que dirige el proyecto, que lo gestiona con ayuntamientos, aún no hay una sensibilidad administrativa de cubrir, diríamos, esa necesidad. Ven que funciona, pero luego son proyectos de exalumnos o profesores que hablan con un ayuntamiento y hacen, pues voy a hacer una campaña, diríamos, escolar para este centro, ¿no? Pero sí que es verdad que aún a nivel institucional no está aún asumido que hay que presupuestar este tipo de... Sí, me refería a nivel transversal en el currículo escolar, no como impactos independientes. No está. Pero hay que crear la necesidad y luego ver un poco los resultados, ¿no? Sí, eso pero mira, la Comunidad Valenciana tiene un programa que es innovación educativa y los centros piden subvención para tener estos tipos de proyectos en sus centros. Y muchos de nuestro exalumnado luego
es reclamado en esto y diseñan proyectos para innovación educativa. Y luego, mucho exalumnado luego también realizan prácticas o los TFGs en estos centros. Entonces, porque son centros que ya están abiertos. Y entonces sí que va habiendo una retroalimentación y luego generan su propia vida profesional a partir de estas experiencias. Bueno, pues por nuestra parte ha sido un placer. Espero que os haya interesado y sobre todo un poco pues divulgar una especialidad que a lo mejor no es muy conocida, sobre todo porque siempre nos acercamos a las artes escénicas desde el ámbito artístico, que está muy bien, pero nada es incompatible. Por mi parte nada más. Gracias Alicia, porque ella es la que trabaja diariamente. Un placer estar aquí y dar la oportunidad que lo contemos y que lo compartamos. Muchas gracias.